Hola, ¿cómo están amigos de TVU? Damos inicio a una nueva teleentrevista. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a todo lo que significa este proceso constitucional, lo que se nos viene con esta nueva constitución y qué se necesita para garantizar los derechos de las mujeres en esta nueva Carta Magna. Para hablar respecto a esto nos acompaña Vanessa Jope, abogada y directora territorial de Cañete de Abofem Bio Bio, Asociación de Abogadas Feministas de Bio Bio. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchas gracias. Con algunos problemas de señal, así que espero no tener dificultades. Sí, se entiende esto del teletrabajo y las plataformas virtuales, pero esperemos que eh, no tengamos mayores problemas para poder realizar esta conversación, que es muy importante porque, claro, luego de lo que ocurre el 25 de octubre, con esta victoria del apruebo y ya tenemos garantizado que va a ser todo este proceso paritario. ¿Qué significa, Vanessa, que esto sea paritario? Porque esto es histórico a nivel mundial, no solamente el hecho de que haya ganado el apruebo y que podamos elegir una nueva constitución, elegir a los constituyentes nosotros, sino esto es a nivel mundial, no solamente un hecho acá en nuestro país histórico, sino que sea paritaria, esto marca un precedente. Por supuesto. Mira, podemos decir que una forma de entenderlo es una forma de emparejar la cancha, por decirlo así. Es un mecanismo de corrección, en este caso, de la elección de los futuros constituyentes, pero es un mecanismo que se ha usado en el mundo para poder abrir el poder a instancias de las mujeres, que las mujeres puedan entrar a esos espacios entendiendo que generalmente las mujeres nos hemos marginado esos espacios y no por querer marginarnos de esos espacios, sino porque nuestro tiempo y todo nuestro trabajo ha estado abocado al espacio de lo privado. Y sigue siendo dificultoso para las mujeres, ¿por qué? Porque aun cuando hemos podido entrar a esos espacios Claro. públicos, seguimos estando a cargo de los espacios privados. Y por lo mismo esta es una forma como de emparejar las reglas del juego, podríamos decir, de tal forma que esto permita que exista la visión de las mujeres en este caso. Y como te decía, esto es algo que se ha aplicado y es la única forma que ha mejorado los niveles de inclusión y la participación de mujeres y de hecho, hoy en día se habla de que las democracias, digamos, más abiertas o más perfectas o más cercanas a que funcionen bien, digamos, son Uh -huh. las que han incorporado este mecanismo obligatorio de paridad. Y en otros países se ha aplicado, por ejemplo, la conformación de los congresos, en la conformación de los gobiernos, y ha funcionado, y en Chile cumple este récord de ser la primera constituyente con paridad de género, y además porque el porcentaje en el cual se van a incorporar las mujeres es un porcentaje bastante alto en relación con las paridades que existen en el mundo. Así que en ese sentido podemos sentirnos orgullosas de que ha sido un Claro. triunfo, un real triunfo del feminismo Claro, y de las mujeres. por supuesto, Vanessa, claro, uno habla de feminismo y generalmente genera, decirlo coloquialmente, saca ronchas, como que la palabra molesta a una parte de la sociedad. Si bien esto viene hace bastantes años, en el último tiempo ha tomado mayor relevancia, evidentemente, también por lo que ha significado la masificación de redes, cada vez las redes sociales toman mayor importancia en nuestra vida y evidentemente con la pandemia eso ha tomado mucha mayor notoriedad debido a que estamos distanciados físicamente, pero más conectados que nunca. Desde el estallido social, el feminismo también tomó un protagonismo. Lo que ha hecho las tesis fue muy importante. Lo que ustedes realizan como AOFEM ha sido muy importante. ¿Cómo podemos ir agregando, generando este cambio cultural? Porque una cosa es lo que podamos decir en palabras, pero que esto esté escrito, que esto esté en una nueva constitución y que se genere un cambio, porque que esté en una constitución no significa que se vaya a cumplir al 100%. Por supuesto, o sea, tenemos el mejor ejemplo, que es la modificación que se hizo a la Constitución para incluir la palabra mujer, y antes decía todos somos iguales, y ahora dice hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Pero vemos que eso no es otra cosa que una igualdad formal, que en la práctica no ha significado igualdades materiales. Entonces, por eso desde el feminismo apostamos y hablamos de entrar a una igualdad material o sustantiva, una igualdad real, ¿cierto? Ahora, respecto a la introducción que tú hacías y respecto de cómo el feminismo ha ido abriendo paso al movimiento social,
yo quisiera también hacer una acotación, porque efectivamente me parece que el hito de las tesis es súper relevante en el movimiento social, porque marca un momento donde el movimiento social estaba ya decaído, cansado, Claro. y con justa razón por todo el tiempo el desgaste, ¿cierto? Y vienen las tesis con este tema que nos hace entrar a todas en catarsis, y eso no es casual, eso dice relación con que todas hemos vivenciado experiencias de violación, de abuso, de segregación o de lo que sea, es decir, este estado que es denunciado, ¿cierto? También dice relación con una violencia estructural y con que la violencia es estructural y la violencia se reproduce a partir de estas lógicas que están dadas desde la institucionalidad y desde nuestro Estado. Y por eso desde el feminismo se ha planteado que no solamente queremos entrar a un catálogo de derechos, a una enumeración o aumentar los derechos que pueden estar relacionados con nosotras, como sería el catálogo de los derechos sexuales y reproductivos, lo que efectivamente aspiramos a eso, pero también queremos entrar a lo que se ha llamado la sala de máquinas, entrar a la distribución del poder, entrar a cambiar las formas en cómo se ha distribuido este poder y que una nueva constitución esté redactada con perspectiva de género desde el primer al último artículo. La actual constitución podrían hacerle 1.000.000 de reformas y ni aún así quedaría con perspectiva de género porque se hizo sin pensar en las necesidades de nosotras, ni de las diversidades sexuales, ni de las personas discapacitadas, ni de todas las subjetividades que conviven en un pueblo, en una puebla, ¿cierto?, diversa. Entonces, el feminismo es integral en ese sentido. No solamente queremos cambios que mejoren la vida de las mujeres, aun cuando ahí está puesta nuestra óptica, desde la perspectiva de género, lo que queremos es una mejor sociedad para que todos podamos vivir y se den la igualdad material de la que hablo. Eso es súper importante, Vanessa, y claro, lo que mencionamos respecto al feminismo, muchas veces, como mencionábamos antes, genera roncha esta palabra, o como que no, ya, como que no, complicado, y bueno, de gran parte eso viene el comentario desde los hombres. Y es muy importante aclarar esto, que el feminismo no busca que la mujer esté sobre el hombre, que se confunden mucho estos términos, y a mí me gusta que, claro, los expertos, en este caso tú como abogado o FEM, nos explique esa situación, porque, por ejemplo, la actual constitución, en el capítulo 2 de Nacionalidad y Ciudadanía, se habla de los hijos, donde algo es tan básico que tendría que decir hijos e hijas. E hijas, ¿cierto? Claro, o Sí. sea, son cosas que a veces uno parecen obvias, pero no están. Y eso es lo importante también de aclarar y entregar esta información a las personas. Cuando se habla de chilenos, ¿por qué no hablamos de chilenos y chilenas? Claro. O podemos seguir con la lista así eterna. Por eso el lenguaje inclusivo se propone desde el feminismo para una nueva Carta Fundamental no parece ser una mera diferencia semántica, ¿cierto? Es más bien una forma de construir realidades, porque sabemos que el lenguaje Exacto. construye realidades, ¿cierto? Y por otro lado, respecto de lo que tú planteas del feminismo, que causa ciertas ronchas, déjame decirte que a mí misma me pasaba cuando me decían, tú eres feminista, cuando yo era chica. Es que tú eres súper feminista, me decían, no, si yo no soy feminista, decía yo. Y bueno, después descubrí, cuando empecé a conocer mejor el feminismo y entender que era justo para esas mujeres que habían luchado por los derechos que yo tenía hoy día, que yo reconociera esa lucha desde algún lugar, Sí. y me hizo sentido reconocerme como feminista, pero también hay que entender que este sistema, que es absolutamente patriarcal, aquí este sistema se sostiene sobre 3 patitas, una es el capitalismo, otra es el patriarcado y otra es el colonialismo. Y hay que entender también que como al sistema no le gusta que lo cuestionen, entonces el sistema lo que crea es solamente una política de burocracia y no una política que sea creadora de nuevas formas, y sataniza también esta figura del feminismo. Se crea esto de la feminazi como una forma también de ridiculizar un movimiento que, como bien dices tú, y tergiversar cuál es el objetivo del feminismo. Si hay tanta ignorancia en la gente y tanto prejuicio, es porque la gente realmente no conoce, no sabe a dónde apunta el feminismo y no sabe que lo que realmente queremos es esta igualdad material de la que estamos hablando. Se traduce en igualdad de condiciones.
y mejorar la calidad de tantas mujeres que finalmente el sistema capitalista se basa en el trabajo invisibilizado de las mujeres al interior del hogar. Y eso sabemos que es así. Sabemos que en esta figura Y la como... pandemia lo ha demostrado aún más. Claro, y sabemos que cuando el hombre, si es el hombre el que se dedica a trabajar en la figura como más tradicional, va comido y con la ropa limpia y con los hijos, y él se va tranquilo a trabajar porque los hijos están bien cuidados. Ese es un trabajo que alguien realice que ni siquiera se le llama trabajo. Entonces, cuando entendemos eso, y también hay otro tema, que estamos viviendo varias revoluciones, estamos viviendo un momento revolucionario y esto pasa por una revolución tecnológica de la digitalización, la revolución relativa al tema del medio ambiente y la feminista. Entonces, por eso se están abriendo finalmente todas estas posibilidades de donde nos estamos complejizando como sociedad, estamos pasando de sociedades lineales a sociedades más complejas. Y eso pasa por entender esta perspectiva que va a tener que entenderse. Cuesta, ¿cierto? Cuestan estos cambios, se dan de manera compleja, Dolorosa. ¿cierto? Sí, Para el algunos, cambio de porque significa... paradigma es complejo y evidentemente es necesaria la educación, es necesaria la información y por lo mismo estamos teniendo esta entrevista junto a Vanessa Jope, abogada y directora territorial de Cañete de Abofem Bio Bio, porque es importante aclarar estas temáticas, sobre todo en el proceso constituyente en que nos encontramos actualmente. Y Vanessa, me gustaría también que estamos hablando del proceso constituyente, si bien que la Carta Magna, esta hoja de ruta nos va a ayudar un montón, pero hay cosas que realmente no necesariamente tienen que ir a una constitución, pueden ser leyes, pueden ir agregándose aparte. ¿Cómo ven ustedes también como AOFEM todo este proceso? Porque lamentablemente llevamos 2, 3 días, estamos a 3 de noviembre, van cerca de 40 mujeres ya asesinadas en nuestro país por manos de parejas, exparejas, siguen ocurriendo estas temáticas, hay leyes que tienen que cambiarse, endurecerse, hay un trabajo de educación y hay una carta magna que se tiene que escribir. ¿Cómo hacemos que haya una convergencia entre estas tres aristas? Paso a paso. Yo primero llamaría a la calma porque de repente, claro, vemos que está todo mal cuando vemos casos de corrupción, porque también a mí o sea, quedamos como impactadas con estos casos de corrupción que vemos de ciertos sectores políticos y nos desesperamos, ¿cierto? Decimos, parece que sería más fácil irse de este país que intentar cambiarlo. Hay que ir paso a paso. Hay que entender que la Constitución, el cambio constitucional es un primer paso. ¿Y qué significa? Que nos va a dar un marco, como bien decías tú, nos va a entregar principios, nos va a entregar, la Constitución define también la forma en cómo el Estado ejerce el poder al interior de una sociedad y también cómo los ciudadanos tenemos un marco dentro del cual nos podemos mover, pero también derechos que deben respetarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es menos importante. La Constitución nos abre una puerta importante para poder posicionar ciertos temas, como decía antes, derechos que, por ejemplo, no existen en una Constitución que no se hizo pensando en nosotras, como son los derechos sexuales y reproductivos, por poner un ejemplo. Pero también hay otros derechos que dicen relación con el medio ambiente, con quizás darle prioridad a la vida por sobre la propiedad privada, que es lo que ocurre actualmente, que como esta Constitución viene a instalar un sistema neoliberal, un sistema político y que también es ideológico, le da prioridad a la propiedad por sobre la vida, y también eso permea las leyes que están por debajo de la Constitución, porque hay que entender que esta es la ley superior de un Estado. Por lo tanto, nos marca, como decías tú, es una suerte de hoja de ruta. ¿Por qué? Porque es como la pirámide invertida que planteaba Kelsen. Todas las otras leyes están por debajo de esta Constitución, y por lo tanto, sí es importante lo que aquí se establezca. Y el hecho de que la propiedad privada esté por sobre la vida hace que todo lo que los delitos que dicen relación con la vida no tengan penas tan fuertes. Y lamentablemente hay mucha vulneración de la vida de las mujeres y de la integridad física, y por ahí también se puede discutir porque hay penas muy graves contra la propiedad privada y que no se condicen en relación con los delitos contra la vida y la integridad física, sin perjuicio de que podamos tener una postura abolicionista de la pena o podamos tener una postura quizás no tan punitivista. Eso es algo que se podría entrar a discutir, pero sin embargo, sí necesitamos una carta que sea más amigable con las personas y que no esté tan preocupada de las cosas y de cómo funciona el mercado. Eso podría decir.
Pero respecto también a todo esto que estamos viviendo, Vanessa, el próximo 11 de abril vamos a tener que elegir constituyentes. Si uno empieza a pensar fríamente, falta poco. Porque claro, uno dice ya el próximo año, entre medio de la pandemia, esperemos terminar el 2020 de la mejor manera, pero siendo fríamente, nos falta muy poco para el 11 de abril. Y ahí es importante, como mencionábamos, el momento histórico que estamos viviendo como país y a nivel mundial, el hecho de poder redactar esto de manera paritaria. Hay que tener ojo y ser súper consciente de a quiénes vamos a elegir de constituyente. Sabemos que esto nace de la ciudadanía, vemos muchas campañas ya de políticos queriendo ahí estar postulando como constituyentes desde la perspectiva de género, desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva como abofem. ¿Cuáles debiesen ser unas características básicas o ligadas? ¿Qué debiese tener un constituyente en este proceso que nosotros vamos a elegir? Porque claro, tenemos que estar informados para ver quiénes van a ser quienes redacten esta Carta Magna. La verdad es que son tantas cosas que me gustaría decir, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, lo primero señalar que hay un plazo. El plazo empieza a correr desde el 11 de noviembre para el tema de las firmas, la cantidad de firmas que se requieren para inscribir una candidatura, o sea, una lista independiente en definitiva. O también podría ser una candidatura independiente, pero créanme que en términos estratégicos no tiene ningún sentido solamente inscribir una candidatura por el sistema de elección que es el de ONT, que finalmente prioriza la lista por sobre las candidaturas independientes. Eso es lo primero. El plazo termina el 11 de enero, ¿ya? Y se acaba la posibilidad de esta inscripción. Por otro lado, tenemos que están los partidos políticos abriendo sus cupos para independientes, pero ojo con eso, porque como el sistema de ONT nuevamente prioriza los votos lista, hay muchos independientes que cuando van sueltos, si van dos candidatos por partido dentro de un pacto, ellos tienen mayor probabilidad de sacar a sus candidatos electos. ¿Por qué? Porque la cifra repartidora le va a dar prioridad a los votos que tenga el partido. Y dentro de eso se van a repartir los primeros puestos, por decirlo así. Entonces, ojo con los ofrecimientos que haya independientes, porque si tú vas en una lista vamos a ponerle 6, que es el mínimo, digamos, con otras 6 personas donde hay 2 partidos políticos que llevan a 4 y le están dando cupo a 2 independientes y son partidos que están consolidados, puede que los partidos en sí lleven mayor votación o puede que vayan 3 partidos y un partido lleve 1 y entonces el independiente va a quedar como al final y va a servir solamente para arrastrar votos para los partidos políticos. Entonces, ojo con las estrategias que se diseñan para ir en estas listas como independientes. Eso es lo primero que diría, o lo segundo. Y referente al perfil, bueno, a mí me parece que acá quienes sean elegidos o quienes vayan de candidatos tienen que ver qué vinculación tienen con las organizaciones sociales de sus respectivos territorios y sus organizaciones de base. Porque aquí la idea es que estos constituyentes sean un puente entre esas organizaciones y esa carta fundamental, y no que vayan por un deseo o un anhelo propio, una necesidad de desarrollo personal o de figurar individualmente. Aquí hay que sobreponer el anhelo colectivo por sobre los intereses personales. Es el momento de ser generoso, es el momento que tenemos de construir una mejor sociedad. Esta sociedad ya no da para más, lo hemos visto, la pandemia hizo crisis, pero desde antes ya venimos haciendo esta crisis. Entonces, si me preguntaras un perfil, creo que deben ser personas que estén vinculadas con este movimiento social, pero además no debemos olvidar que esta es una labor de todas y de todos y de todes. Esta es una labor que la sostenemos todos. Esa persona no puede ir sola, no puede ir pensando en que va a estar sola ahí. Tiene que seguir en esta vinculación con el movimiento social. ¿Por qué? Porque no está ahí por ella, está ahí por una discusión que ya se dio dentro de los territorios y que se tiene que seguir dando. ¿Ya? Y entonces pienso que es importante hacer esa revisión antes de decidir, porque aquí salieron todas estas voluntades, mucha gente, lo que me parece maravilloso, que quieren ser constituyentes, pero es importante ver qué representatividad hay detrás de esa persona, quiénes apoyan a esa persona. Yo también te quisiera contar, pequeñito, que acá, por ejemplo, estoy desde Cañete. Claro, estamos en la provincia de Arauco, tenemos una coordinadora que es la Nahuel Buta Constituyente,
y se está pensando en una candidatura desde este territorio. Y ha sido especialmente complejo porque nuestro distrito, que es el 21, es súper amplio. Y hay que ir a hablar con las personas de Los Ángeles, de Ralco, de Alto Biobío, de Lota, y entonces hace que sea especialmente complejo pensar en una lista de independientes. Es una estrategia que tampoco está decidida al interior de la coordinadora. Pero ha sido un ejercicio también de vincularse con estas organizaciones territoriales y finalmente rescatar esas actas, rescatar ese trabajo que se ha hecho y también invitar a estas organizaciones sociales a ir participando, a ir sumándose, porque no estamos acostumbrados a participar, sí. No estamos acostumbrados, esa figura es muy patriarcal. Esa figura de la hacienda, que es la figura del Valle Central, que se extiende como el sentido común de la política a nivel de país, tenemos que romperla porque es muy patriarcal. Eso de que va a venir el jefe del fondo a resolverle el problema a todos los empleados que trabajan para él, como que va a venir alguien del cielo y nos va a resolver los problemas, eso es muy patriarcal y tenemos que cambiar esa forma. Y la primera labor es entender que todos cumplimos un rol en este desafío que es construir un mejor país. Y por lo mismo es súper importante que nos informemos, que estemos al tanto de todo lo que estamos viviendo, que no nos dejemos engañar por falsas promesas. Y a veces muchas cosas suenan tan bonitas ahí en las palabras, pero después cuando el momento de concretar cambia todo, es muy importante. Y por eso también queríamos tener esta entrevista junto a ti, Vanessa Jope, abogada directora territorial de Cañete, de la Asociación de Abogadas Feministas Bio Bio, para ir finalizando, como siempre, por supuesto, el sitio web de Abofem, redes sociales, el trabajo que están realizando, y qué es lo que se viene para de aquí a fin de año, si ya nos queda poquito que termine este 2020. Sí, gracias por la oportunidad de poner estos temas en la palestra y bueno, recordar que al 11 de enero se termina el plazo para la inscripción de las listas independientes y de las candidaturas independientes. Los partidos están cerrando antes esta o la próxima semana esta negociación con independientes. Bueno, hay que estudiarlo bien y bueno, y el plebiscito que se nos viene en abril. Que va a ser complejo porque sabemos que no solamente se eligen constituyentes, el tema de los gobernadores y un año bien movido, 2021. Sí, tiene un escenario bien movido, el tema de los alcaldes. Yo llamaría a las mujeres que están pensando en hacerlo, en que nos asociemos, a las organizaciones feministas que nos vinculemos, a los independientes que nos comuniquemos y que hagamos alianzas, porque la derecha va a ir alineada en una línea, en una lista probablemente, porque lo que quieren es ganar este tercio para frenar al interior de la constituyente los acuerdos que se puedan alcanzar, porque vamos a requerir aproximadamente un 67% para tomar acuerdos dentro de esa constituyente. Claro. Entonces no solo basta con querer ir y ocupar un cargo ahí, o sea, si vamos a estar ahí, queremos llegar a producir cambios y para eso tenemos que ser estratégicas y estratégicos. Muy importante ahí lo que nos deja como mensaje, como ya mencionamos, Vanessa Jope, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta jornada, aclarando también un poquito el panorama respecto a todo lo que se nos viene con esta nueva constitución, lo que es necesario para garantizar los derechos de las mujeres en esta nueva Carta Magna. Me gustaría también que dejara la invitación, por supuesto, para que las contacten a ustedes como Abofem Bio Bio. Bueno, tú estás como directora territorial de Cañete, pero en general todo lo que está realizando Abofem acá en nuestra región. Sí, por supuesto. Tenemos un correo electrónico biobio@abofem.cl. En las redes, Abofem Bio Bio, estamos en Instagram, en Facebook, y también los invito a echarle un vistazo a la coordinadora Nahuel Buta Constituyente y a comunicarse en caso de que queramos entrar en estas alianzas. Estamos ahí todavía en conversaciones. Así que muchas gracias por la oportunidad y gracias a ti también por poner estos temas tan importantes en relieve. Por supuesto. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto. Recuerden que esta entrevista va a quedar en tvu.cl.